Bien, en este vídeo vamos a hablar de algo que considero bastante importante, el compás de demoras. Este dispositivo, muy sencillo, porque de hecho es un compás, como dice el término, es extremadamente importante en las dotaciones de un patrón o un capitán de embarcaciones. Permite fundamentalmente hacer dos cosas. Una cosa, de la cual hablaremos luego, es determinar nuestra posición disponiendo de una carta náutica, trazando fundamentalmente lo que veremos dos rectas de demora. La segunda cosa, que quizá con la disponibilidad de cartas electrónicas sea lo más importante, sigue siendo útil para determinar rumbos de colisión con otras embarcaciones. Vamos a ver cómo utilizar este dispositivo y vamos a ver conceptualmente cómo se detecta un rumbo de colisión. Antes de proceder con la explicación en el video, comentaros que hay una última plaza disponible en el curso de navegación de altura, donde también veremos estas cosas, que empieza el 19 de noviembre, de este noviembre 2022, para quien vea este video antes de esta fecha. De todas formas, os sugiero que siempre miréis en este link para ver disponibilidad de cursos. Imparto cursos de distinto tipo que van de los cursos de altura, de navegación de altura de una semana, a cursos de trimado de velas, curso de maniobra en puerto, cursos de navegación astronómica, navegación con mal tiempo y técnicas de regata. Sigla. Entonces, vamos a ver aquí por qué es importante saber calcular, poder calcular los ángulos con los cuales vemos a otros objetos en navegación, a otros barcos. Fundamentalmente esto es para determinar rumbos de colisión. Ahora imaginemos que estos sean dos barcos, el barco A y el barco B, están navegando, están uno en acercamiento del otro. Ahora se verifica que si desde el barco A o desde el barco B vemos el otro barco siempre con el mismo ángulo, en este caso está representado un ángulo con respecto a la crujía del barco, como veis aquí. El ángulo este con respecto a la crujía del barco. Esto se llama marcación. Entonces, si vemos el otro barco siempre con una marcación constante, que aquí representamos este ángulo de marcación con la letra alfa, los dos barcos colisionarán o irán muy cerca uno de otro. Si este ángulo no se mantiene constante en el tiempo, significa que no estamos en rumbo de colisión. Y podría pasar que el barco B pase por la proa de A suficiente distancia, o que el barco B pase por la popa de A. Ahora, naturalmente, esto vale si dos barcos se encuentran navegando a rumbo constante y a velocidad constante. Estas condiciones están siempre verificadas, o casi siempre verificadas, en alta mar, porque cuando naveguemos de un punto A un punto B, representante el destino, navegamos en una línea recta y a velocidad de crucero. Ahora, a menudo esto podría no ser suficiente en navegación costera, cuando, sobre todo los barcos de recreo, van cambiando rumbo constantemente. Ahora vamos a ver gráficamente el porqué de esto de forma intuitiva. Como vemos aquí, si el ángulo se mantiene constante, a velocidad constante y a rumbo constante de los dos barcos al final se encontrarán en un punto muy cercano, pudiendo colisionar.
Si el ángulo alfa cambiara, si la marcación cambiara, significa que del punto 0 al punto 1 el ángulo habrá, por ejemplo, disminuido. Pasando al punto 2 habrá disminuido ulteriormente. Y es evidente que cuando el barco B se encuentre aquí, nosotros todavía tenemos que llegar a esa posición. ¿Ok? Esto para verlo intuitivamente. Solamente cuando la marcación se mantiene constante, los dos barcos se encuentran próximos a la colisión. Entonces, ¿cómo funciona prácticamente? Prácticamente tenemos que controlar ese ángulo a intervalos de tiempo, a determinados intervalos de tiempo que serán más largos o más cortos según la distancia y la velocidad de dos barcos. Claramente, si los dos barcos son muy rápidos, tendremos que controlar ese ángulo con más frecuencia. Si estamos lejos y los barcos navegan a velocidades no muy altas, podremos tener estos intervalos de comprobación más largos. Ahora, una cosa importante. Los barcos hemos hablado de la marcación, que es el ángulo entre la crujía del barco y del barco desde el cual medimos el ángulo y el otro barco. El ángulo desde la crujía que forma la crujía del barco A con el barco B. Ahora, este es un compás de demora. Este no mide el ángulo desde la crujía, mide el ángulo respecto al norte. En general, para los barcos de recreo es mucho mejor utilizar lo que se llama demora, no marcación. ¿Por qué? Porque la proa de los barcos de recreo no es estable como la proa de un carguero de 300 metros o de un portaaviones. La proa con las olas tiene tendencia a moverse bastante. Entonces, mejor hacer referencia a un ángulo más estable con respecto al rumbo que está teniendo el barco. Y este ángulo es la demora. Si la marcación es constante, también la demora, que es el ángulo entre el norte y el barco B, entonces el ángulo que medimos desde el norte, medido desde A hasta B, esa es la demora. Si esa demora también se mantiene constante, también estamos en rumbo de colisión con el barco B. Este es el compás de demora, es el compás más clásico, disponible en cualquier tienda y naturalmente también en venta online. Es muy preciso, permite calcular los ángulos con mucha precisión y prácticamente se tiene que mirar dentro de esa ventana manteniendo al centro la línea roja y apuntándola al objeto, al barco con el cual queremos medir la demora. ¿Ok? Entonces medimos la demora a intervalos constantes y si cambia, no estamos en rumbo de colisión, pudiendo el otro barco pasarnos por la proa o por la popa. Si no cambia, significa que estamos posiblemente en un rumbo de colisión. Podremos colisionar o de todas formas pasar muy cerca del otro barco. Entonces aplicaremos las reglas de RIPA. ¿Ok? Las reglas internacionales para evitar los abordajes. Ahora, otra forma de ver esto, que si el ángulo no cambia, si la demora no cambia, estamos en rumbo de colisión, es hacer referencia a las velocidades relativas de los otros barcos con respecto al nuestro. Quiero decir, tener nuestro barco fijo en un sistema de referencia y ver cómo se desplazan los otros barcos respecto al nuestro. Y eso es sustancialmente lo que vemos en una pantalla de radar. En la pantalla de radar lo que vemos es en nuestro barco al centro del radar, al centro de la pantalla de radar.
y cuando estamos en rumbo de colisión, cuando la demora no cambia. Por ejemplo, si nuestro barco tiene la proa en esta dirección y tenemos el radar norte arriba, si trazamos una línea de demora sobre otro barco en el radar, estamos en rumbo de colisión precisamente cuando la demora no cambia. Pero en términos de velocidades relativas, ¿qué significa? Significa que vemos el barco que se desplaza sobre esta línea. Naturalmente colisionaremos cuando los barcos en este sistema de referencia, donde tenemos la velocidad de los otros barcos relativa al nuestro, vamos a colisionar cuando el objeto converge sobre nuestro barco. Y eso significa que se ve claramente que el ángulo no cambia, se mantiene este ángulo para que colisionemos. Vamos ahora a resumir el uso de este instrumento. Independientemente de dónde venga con respecto a nuestros costados el otro barco, si la demora del otro barco no cambia, estamos en rumbo de colisión. Que venga el otro barco de nuestro estribor o que venga de nuestro babor. Ahora vamos a ver qué pasa si la demora cambia. Y aquí tenemos que distinguir si el barco viene por nuestro costado de estribor o nuestro costado de babor. Si viene desde nuestro costado de estribor, y la demora disminuye, en este sentido los grados disminuyen, porque los grados aumentan en el sentido de las agujas del reloj, lo veis claramente en un cualquier compás, ¿okay? Si la demora disminuye, el barco nos pasará por la proa. Si la demora aumenta, el barco nos pasará por la popa. Esto se viene de estribor. Si viene de babor es el revés. Si la demora aumenta, el barco nos pasará por la proa. Si la demora disminuye, el barco nos pasará por la popa. Entonces, pasará por proa y aquí pasará por popa. Mientras que se viene de babor y la demora disminuye, pasará por popa. Si la demora aumenta, pasará por proa. Ahora vamos a ver otro posible uso del compás de demora. Y este otro posible uso es la determinación de nuestra posición sobre una carta náutica de tipo clásico, no electrónico. Utilizando el compás de demora apuntamos a un punto identificado notable de la costa y calculamos la demora, por ejemplo, el punto B. Calculamos la demora con el compás de demoras y la demora es 250, por ejemplo, calculamos. Luego cogemos otro punto de la costa y calculamos también la demora de este otro punto A y calculamos, por ejemplo, que es 340. El compás de demora nos dará indicación apuntando a este otro punto A de 340. Ahora, con el transportador, si queremos trazar las dos rectas de posición, tendremos que, naturalmente, trazándolo desde A, que restar 180 grados al ángulo calculado, medido, porque trazaremos, lo que medimos es desde nuestro barco y en la carta trazaremos la recta a partir del punto notable desde el cual tomamos la demora. Entonces trazaremos la recta de posición desde A y desde B.
340 medido menos 180 da 160. Con el transportador trazaremos esta recta. Con el otro punto B haremos lo mismo, 250 menos 180 da 70 grados y trazaremos la otra recta de posición. Y eso nos permitirá determinar el punto donde nos encontramos. Esta es otra forma útil de utilizar el compás de demoras y todo capitán o patrón de barco tiene que tener experiencia y práctica con esto. Naturalmente un pequeño detalle con respecto a este compás. Este es un compás magnético, entonces se refiere al norte magnético. Mientras este aspecto no tiene ninguna importancia con respecto al cálculo de los rumbos de colisión, porque son ángulos relativos los que vamos a medir, no importa su valor absoluto, si el ángulo es constante, que sea referido al norte magnético o al norte verdadero, es absolutamente igual, no importa. Entonces, fundamental, sin correcciones, para determinar los rumbos de colisión. Naturalmente, si queremos utilizarlo como instrumento para calcular nuestra posición, tendríamos que corregir el ángulo que medimos con la corrección total. Quiero decir, la demora que medimos con este instrumento, una demora magnética. Y tendremos que, entonces, para calcular la demora verdadera, tendremos que a la demora magnética añadir la corrección total. Y la corrección total, como sabéis, es el desvío del instrumento más la declinación magnética que se encuentra en la carta. Ahora, naturalmente, el desvío es muy difícil de evaluar para este instrumento. Puedo decir que normalmente están muy bien calibrados y si no estáis en proximidad de materiales metálicos, da un valor bastante correcto y podemos asumir que aproximadamente este valor sea igual a 0. Y de todas formas, con la práctica podemos ver si no es así, si hay errores. Lo que sí tendremos que añadir es la declinación magnética si queremos un cálculo de posición lo más preciso posible.